Españoles, Franco ha muerto. En 1975 veríamos cambiar la España que habíamos conocido hasta entonces, aquella que mis padres y abuelos vieron levantarse de una atroz guerra civil. Tras 40 años gobernando al pueblo español, en noviembre de ese año murió Francisco Franco, después de una larga y penosa enfermedad, además de su avanzada edad. Yo tenía 12 años y recuerdo verlo y escucharlo todo en la televisión y en la radio. Recuerdo con claridad el mensaje del primer ministro Arias Navarro, con los ojos arrasados en lágrimas diciéndonos: españoles, Franco ha muerto. Considero y reconozco que muchos españoles lo celebrarían y brindarían por ello, pues muchos estaban exiliados. Otros llorarían su ausencia y se preguntaban qué iba a pasar a partir de entonces. El recuerdo de la guerra civil se cernía en la memoria de aquellos que la vivieron de cerca y se respiraba un ambiente de intranquilidad y miedo, a veces mezclado con un cierto alivio. Todos contemplamos el entierro y el interminable caminar hacia la capilla ardiente del Generalísimo, unos quizás por obligación, otros porque realmente le iban a echar de menos. Y así acabó una época en España y comenzó otra donde la gente veía libertad, o al menos pensaban eso. Y donde veríamos cambios muy grandes en todos los campos, desde la política hasta la música, pasando por el cine, la literatura, nuestras vidas en general. En aquellos días nosotros continuábamos con nuestra vida en nuestra casa, y aunque la historia iba cambiando, la vida de la gente de a pie seguía inexorable. Me acuerdo con nostalgia ir los sábados con mi madre al Mercado Central de Zaragoza, que a propósito se construyó en 1903, el año que nació mi abuelo paterno, para comprar las cosas a mejor precio que en el barrio y para comprar algunos alimentos que allí no encontrábamos. Recuerdo con muchísimo cariño que había una pequeña tienda en las calles del Mercado Central, una de las calles de uno de los barrios más viejos de Zaragoza, si no el más viejo, y que además era el barrio donde mi padre había nacido, crecido y jugado. En aquella tienda había una señora ya mayor, y allí mi hermano y yo cambiábamos nuestros tebeos. No comprábamos nuevos, no, los cambiábamos. Una vez leídos, dejábamos aquellos, cogíamos otros que no habíamos leído y de paso a veces nos comprábamos alguna chuchería. Eran sábados agradables e ir al Mercado Central era toda una aventura. Ver puestos enormes de pescadería con montones de cosas de todas clases, menuceles, pollería, carnicería, verdulería, todo lo que podíamos imaginar. Íbamos siempre en un pequeño autobús, un microbús amarillo que más tarde desaparecería del servicio. Salía cerca de nuestra casa y nos dejaba allí mismo, cerca del Mercado Central. A mí me encantaba aquel vehículo. Era muy pequeño, muy personal. No creo que cupieran más de 20 personas. Los domingos se nos iban estando en casa oyendo música, viendo la televisión, leyendo, preparando la cartera para el lunes ir al colegio de nuevo, mi hermano yendo a casa de su vecino y amigo Edu o bajar a la calle a jugar. Algunas veces nos llevaban al cine del barrio que estaba justo enfrente de mi colegio y que se llamaba Cine Palacio. Unas veces nos llevaba mi abuelo, otras mis padres, y cuando tuvimos edad, al estar tan cerca, íbamos nosotros solos. Eso sí, siempre a ver películas solo para menores de 14 años. También en aquella casa llegaron 2 mascotas a nuestras vidas, las primeras. Una fue un gatito que mi padre recogió y al que pusimos por nombre Solfi, por aquello del amor a la música. Solfi era un gato atigrado gris, pero tenía un defecto. En aquella época no se esterilizaba a los gatos o a ningún animal, y aunque tenía su cajita para sus necesidades, iba, entre comillas, dejando rastro por todas partes, sofás, camas y alfombras. Y aquello producía un mal olor difícil de eliminar. Así pues, una noche de madrugada, mi padre, el mismo que lo rescató, lo volvió a abandonar para siempre en una obra o algo así. Lloramos mucho al día siguiente, mi hermano y yo. Después llegaría Toby. Toby fue un perro que también mi padre rescató viniendo una noche de trabajar. Cuando lo rescató debía tener un año y pico.
Yo tenía muchísimo miedo a los perros desde que era pequeñita, un miedo atroz que todavía no he sabido explicar o mis padres han sabido explicar. Tenía tanto miedo que era capaz de soltarme de la mano de mi madre y correr hacia la carretera cuando veía un perro sin pensar si un coche me podía atropellar. O ponerme blanca al ver un perrito en brazos de alguien, un perrito tan pequeño que no podía hacerme nada. A veces pienso que en otra vida debí de sufrir el ataque de un lobo o un perro o algo así. Pero ese día mi padre trajo ese perro por la noche y recuerdo que lo trajo a mi habitación y yo empecé a ponerme, no histérica, pero sí muy asustada. Y me dijo: no te preocupes, que no te hará nada, tócalo y verás cómo todo va bien. Y así, al acariciar bajo un mar de dudas aquel pointer, mis miedos se disolvieron y una sonrisa se pintó en mi cara. Y al día siguiente había perdido todo el miedo a los perros. Toby fue mi catarsis de ese pánico infundado hasta entonces, y quise a aquel perro muchísimo, lo quisimos todos. Aquel perro estuvo con nosotros aproximadamente 5 años, y el pobrecito falleció a esa edad o poco más. Murió por una enfermedad que se llama parvovirosis y que en aquella época era prácticamente desconocida y no tenía remedio. Pero tenemos muchas anécdotas con Toby. Toby nos salvó una tarde de tormenta horrible, donde cayó una gran granizada con bolas de hielo del tamaño de limones. Lo bajamos a pasear mi hermano y yo, y Toby insistía en volver a casa. No quería ir a ninguna parte. El cielo estaba muy cubierto, pero nada presagiaba la tremenda tormenta que iba a caer, excepto el perro. El perro lo presagiaba y tiraba de nosotros hacia casa como diciendo: no vayáis a ninguna parte. Así que al final le hicimos caso, entramos en el portal y justo al entrar e ir subiendo hacia el 5.º piso de nuestra casa, empezamos a oír los golpes enormes y la tronada de granizo en los tejadillos de uralita del edificio, resonando como si fuera el fin del mundo y creando pavor en nosotros tres, pues aquel edificio era enorme y el sonido se multiplicaba por 3 como en una catedral. Aquella granizada destrozó ventanas, persianas, destrozó coches e hirió a gente. Y nuestro perro Toby, literalmente, nos salvó de, por lo menos, haber sido heridos por una de esas piedras de hielo. Lo llevábamos a pasear a los campos, que todavía estaban allí donde íbamos con mi abuelo. Jugaba con nosotros, con nuestros amigos, aprendió a hacer pis en un orinal. Y era un perro leal, fiel y muy divertido. Cuando murió, mi padre lloró como un niño. Murió en casa. No es como hoy en día que los llevas al veterinario y les aplican la eutanasia. Murió su agonía. Murió naturalmente como han muerto los perros siempre. Y al día siguiente lo encontré en el balcón en otra casa que ya vivíamos, tapado con una manta, frío y seco, y no me podía creer que fuera Toby. Lo lloramos durante mucho tiempo, mi hermano, yo y toda la familia. Espero que estés en el cielo de los perros, Toby, con todas mis mascotas, y te doy gracias por haber sido el que desencadenó mi amor por los canes y el que desencadenó el que perdiera el miedo a los perros y a toda su raza.